Manolito El Pegu, 69 años. Fuiste ebanista, pero retirástete ya como ganadero, con vaques, lecheres, supongo, ¿no? Lecheres. Lecheres alrededor tuyo. Manolito El Pegu y sobre todo Lugones. Lugones ye Manolito y Manolito ye Yugones. Fiu de un paisano de Yugones, nieto de un paisano de Yugones. Manolito, ¿cómo cambió Yugones desde que tú ya eres guaje hasta ahora? Mucho. Cambió muchísimo. Yo conocí Lugones, pues fíjate tú, Lugones no es que haya cambiado ni que haya crecido, es que Lugones se hizo, porque no era nada. Lugones eran cuatro cases. Eran cuatro cases. Les caserís estaban casi todos en el Carballo y abajo pues estaban les tiendes y cosas, pero el cuartel de la Guardia Civil, las sastrerías, la sastrería Alpitano y todo eso, que era lo conocido, Casa Pedregal, Barpín, Casa La Morena, Casa Benito, eran los bares que había. Y hoy el Estanco y Casa Fran. Que digo yo que para ser un pueblo tan pequeño había muchos bares. Sí, había muchos bares. Y ahora sigue siendo uno de los pueblos de más bares tienen también. Pero que entonces a la gente de Yugones gusta y mucho... No, yo qué sé, sí, será eso también, pero bueno, ahora hay muchos porque hay mucha gente. Lugones tiene 16.000 habitantes, entonces ahora, y claro, la gente, pues, por muchos bares que haya, pues, hombre, unos saben, otros van cerrando, pero hay muchos bares, igual hay 200 y pico, ¿eh? Los campos de Yugones había que trabajar mucho. No, en todos los sitios, Lugones y en todas Pero en Asturias. Yugones también hay mucha gente, cambiando de tema, Sí. de Lubieu. Y Manolín El Pegu nos sal del Sporting. Sí, eso sí, ¿Qué fae un del sportinguista Sporting de pura sangre. en Yugones? Pues no lo sé, pero que nace uno del Sporting. Yo viví la vida del Sporting, viví los mejores momentos del Sporting. Viví cuando quedó el segundo en la liga, fui socio. Lo que pasa que yo después, cuando murió mi padre, que me tuve que dar con lo de los vaques, y claro, era imposible poder venir al fútbol. ¿No me entiendes? Porque claro, Qatar a las 5 de la tarde, Qatar a las 6, los partidos nada. Entonces los vaques no entienden de fútbol ni entienden de nada. Si se echaba la tercera, la primera y la segunda eran unos ya, los que estaban derechos. O sea que, quiero decirte que si se me echaba la 14 eran unos todos. Mi madre. Sí, pues no, salía una quiniela completamente normal siempre. Salía X, salía nada. Nada. Nunca Vaya por Dios. saqué ni 20 duros, porque no era el euro, era perset, nunca saqué 20 duros. Pero había otra cosa, que siempre y yo no sé si era porque salía, pero siempre me ponía, dejé de quitarla porque siempre ponía un perdedor Sporting. ¿Y eran vaques de Lubieu? Y yo qué sé. ¿Y eran de Lubieu? ¿Qué sé yo?